Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este evento tan importante. Estamos dando inicio a la conferencia magistral sobre el trabajo social y los desafíos para el siglo XXI. Este evento se realiza en el marco de la conmemoración del aniversario de la carrera de trabajo social de la UMSA, y prácticamente concluyendo las actividades que hemos tenido durante 2 semanas. Quiero dar la bienvenida al doctor Alfredo Carballeda, quien nos va a acompañar y honrar con la presentación justamente de una ponencia magistral para avanzar con estos temas, reflexiones que nos hemos propuesto en la carrera de trabajo social, e indicar que este evento tiene el objetivo justamente de reflexionar sobre los procesos, ¿no es cierto?, de cambio, de transformación que se han estado dando en nuestro contexto, no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Estamos hoy día frente al desafío de repensar la relación Estado y sociedad y la cuestión social en un contexto turbulento de incertidumbre y transformaciones globales, desde paradigmas alternativos que permitan reflexionar la responsabilidad del Estado y los desafíos para el trabajo social. Ese es el objetivo de esta primera conferencia magistral, que esperamos y tenemos la firme decisión y convicción de que son espacios que nos van a permitir tanto interactuar con profesionales, expertos, trabajadores sociales, hombres y mujeres, que están realizando aportes en diferentes campos, justamente para abrir el diálogo, abrir la posibilidad de pensar y repensar también en este contexto los desafíos del trabajo social. Quiero dar la palabra también y agradecer la presencia de todas las colegas que están en este momento acompañándonos, y dar la palabra a la licenciada Julieta Mendoza, directora de la carrera de Trabajo Social, quien va a dar las palabras de inauguración del evento. Por favor, licenciada. Micrófono. Estás con el micrófono apagado, Julieta. Gracias. Un saludo cordial a Alfredo y también a las colegas que están presentes en el Zoom y en las redes del Facebook, a los estudiantes y también colegas y a toda la comunidad universitaria. Para nosotros es una satisfacción que socialicemos los conocimientos, Alfredo, sobre los desafíos en este siglo XXI de la carrera de trabajo social de nuestra profesión. Considerando que la construcción de nuestro perfil profesional continúa en cada momento histórico y es importante los desafíos que tenemos en este siglo XXI y en este contexto de la pandemia sobre todo. Yo te doy la bienvenida y adelante, Marta. Con estas palabras recibe un caluroso saludo desde Bolivia a la Universidad de La Plata y a tu persona. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta. Entonces, vamos a abrir, como decía, este primer evento, que es el último de nuestro proceso de nuestras actividades de aniversario, pero es el primero y quizá, y esperamos dar continuidad con este tipo de eventos próximamente, con otra conferencia magistral, con esta idea, como decía, de poder profundizar, ahondar en estos temas, reflexionar desde miradas críticas, y justamente en esa perspectiva es que el doctor Carballeda nos va a introducir con varias reflexiones. Alfredo Carballeda es doctor en trabajo social, PUC de Sao Paulo, Brasil, tiene un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en trabajo social
de Sao Paulo, Brasil, diplomado superior con orientación en sociología de la Flaxo, Buenos Aires, Argentina, es licenciado en trabajo social de la UBA Argentina, es profesor universitario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, es profesor también invitado en universidades de Chile, Ecuador, República del Salvador y México, investigador especializado en ciencias sociales, actualmente director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y director de Margen, portal de trabajo social, que también invitamos a colegas y estudiantes a revisar. Es un portal donde se difunden varios artículos, revistas, novedades sobre estos temas tan desafiantes que hoy nos toca discutir y analizar desde estas perspectivas críticas. En ese sentido, doy la bienvenida nuevamente y el agradecimiento al doctor Carballeda y le invito a iniciar su ponencia magistral. Bueno, en principio agradezco la invitación, es un gusto compartir el espacio en un contexto tan complejo y tan difícil como el que estamos atravesando, pero también es un contexto que nos interpela y nos lleva a repensarnos como profesión, y me pareció muy interesante esta propuesta que ustedes hacen de pensar el trabajo social en el siglo XXI. Yo me animaría a decir que el siglo XXI puede ser el siglo del trabajo social, es el siglo de la intervención social, es el siglo donde se está necesitando que haya una voz social muy activa y que haya una ciencia social aplicada que no solamente describa problemas, sino que intervenga concretamente sobre ellos, que es lo que el trabajo social viene haciendo desde su formal fundación a fines del siglo XIX, en la historia que ya conocemos, Europa, de Bélgica, Inglaterra y también los Estados Unidos. En ese punto, bueno, también es importante que tengamos en cuenta que estamos atravesando un contexto de pandemia. Yo lo que generalmente planteo cuando hablamos de esto es singularizar la pandemia en el contexto de América Latina. Hay un informe que yo invito siempre a leer, que es el informe que hace la CEPAL. La CEPAL es la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, donde marca la singularidad de nuestro continente en función de cómo impacta la pandemia. Si quieren buscarlo, es fácil acceder a Internet, de CEPAL COVID-19. Es un informe que tiene 3 meses aproximadamente y que vale la pena tener en cuenta porque habla de los problemas estructurales que tenemos, que no son iguales a los que tiene Europa, ni a los que tiene África, ni a los que tiene Asia. Y entonces eso también marca, vuelvo a decirlo, la singularidad. Por ejemplo, América Latina es uno de los continentes más desiguales, si no el más desigual del planeta. Y eso también genera, digamos, mayor o menor acceso al sistema de salud, mayor o menor acceso a la alimentación, a la vivienda, incluso al propio cuidado. Es decir, no estamos en condiciones para científicamente afirmar que una persona con determinadas características alimentarias enferma de manera distinta de COVID-19, pero sí estamos en condiciones de afirmar que una persona que vive en determinadas condiciones sanitarias, sociales, de hacinamiento, por ejemplo, tiene más posibilidades de contagiarse que una persona que vive en una situación mucho más cómoda. Entonces, la desigualdad no es un tema menor, obviamente, pero también dialoga con el COVID-19 y no es solamente un dato estadístico. Y creo que y la CEPAL habla de esto, que no es un organismo que no se lo puede sospechar, digamos, de populista y nada por el estilo. La CEPAL plantea que la desigualdad es el principal problema que tenemos en América Latina. Es decir, la desigualdad es la concentración de la riqueza en muy pocas manos y lo que eso genera en términos de mayores niveles de pauperización, etc. O sea que tenemos COVID más desigualdad, pero también tenemos COVID y otras cuestiones que son por ahí más técnicas, pero que vale la pena mencionar. América Latina se caracteriza por ser el continente con mayor concentración poblacional. Esto no significa que solamente pensar en grandes ciudades, como puede ser Sao Paulo, como puede ser Ciudad de México, sino pensar en la concentración de población en pequeñas ciudades también.
lo que también le da una singularidad y una mayor complejidad a lo que es la diseminación del virus. Es decir, a más densidad de población, más posibilidades de propagación del virus. Y otro elemento que me parece importante tener en cuenta, que es un continente donde prevalece, eso varía según los países, pero es muy importante, muy presente, la informalidad laboral. Entonces, cuando hay informalidad laboral, se hace muy difícil hacer que las personas se mantengan en sus casas en situaciones de confinamiento o de aislamiento social, porque hay que salir digamos, a construir el sustento diario, es decir, sostener la vida cotidiana. Fíjense que son 3 elementos con los cuales trabajamos, que acabo de mencionar, que se vinculan con la pandemia, pero con los cuales trabajamos todo el tiempo los trabajadores y trabajadoras sociales. Por otro lado también, otro elemento más, agregaría un punto más, hay más que marca ese informe, yo los invito a que lo lean, pero estoy tomando lo que me parece como más importante, es que América Latina se caracteriza por muchos movimientos poblacionales, y esos movimientos poblacionales también hacen más compleja la situación de la pandemia. Lo que marca la necesidad de intervenciones, tanto epidemiológicas como sociales, como sociosanitarias, incluso económicas y de políticas sociales singulares, tal vez diferenciadas a las que se llevan adelante en otros lugares del mundo. Ni mejores ni peores, solamente singulares en nuestra realidad. Y en este punto también lo plantea la CEPAL, ya no como diagnóstico, sino como qué hacer frente a este tema desde lo macro social. La CEPAL plantea la importancia de que haya no solamente un robustecimiento de los sistemas de salud, y sobre todo estatales, después si quieren explicamos por qué, pero también que toda esa acción desde la salud pública tiene que estar acompañada por activas políticas sociales. Políticas sociales que son de transferencia de ingresos en general. En el caso de la Argentina tenemos el IFE, que es el ingreso familiar especial, digamos, que tiene que ver con la pandemia, y que coayuda a esta situación de informalidad laboral que hablábamos antes. No la resuelve, pero por lo menos es digamos, es una especie de pequeño paliativo que va acompañando esa situación y va mermando un poco la presencia del problema y va preparando, digamos, la salida también de la pandemia, porque la pandemia en algún momento se va a terminar. Entonces, en ese punto, yo diría 3 aspectos. La importancia de las políticas sanitarias, de vuelta a estatales, la importancia de las políticas sociales a través de subsidios y a través de asignaciones, y la importancia de las políticas económicas que regulen el mercado, que saquen al mercado de la especulación y lo lleven a sistemas de cuidado de lo productivo. Esto lo plantea la CEPAL y es algo que muchos países de América Latina, incluso con diferentes colores políticos, están haciendo, algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis. Hasta Estados Unidos está emitiendo un cheque, le dicen el cheque bono, que es una especie de subsidio bastante mal organizado desde mi punto de vista y bastante discriminativo también desde mi punto de vista, pero bueno, Estados Unidos es un país que de escasísima o nula intervención de políticas públicas y políticas sociales, también está llevando adelante este tipo de medidas. O sea que lo que estamos observando es una reaparición del Estado, de vuelta del Estado en el centro de la escena, organizando las políticas, en este caso sanitarias, evidentemente por el tema de la pandemia, las políticas públicas vinculadas con la producción y las políticas sociales vinculadas con el sistema de protección social, o sea, con el cuidado de la población, al igual que las políticas de salud. ¿Por qué las políticas de salud? Básicamente por lo que yo me podría hablar solamente de la Argentina, y lo que nosotros tuvimos en Argentina fueron 4 años de un gobierno realmente, en mi opinión, nefasto, que por suerte terminó en diciembre del año pasado. Y cuando la pandemia se venía, lo que se hizo fue reforzar el sistema de salud desde el punto de vista de las terapias intensivas, es decir, los cuidados intensivos, que son los que más se requieren para esta pandemia.
Y en ese sentido, bueno, mientras llegaba la pandemia hubo una enormísima inversión en ese aspecto y eso permite que por ahora el sistema de salud argentino no esté, llamémosle, explotado, o sea, que todavía tenga capacidad de contención. Pero eso es estatal. Y cuando uno mira un poco desde el punto de vista de, yo estoy formado también en salud pública y he trabajado bastante en salud pública, cuando uno mira las cuestiones epidemiológicas, lo que se encuentra en todos los países, que la complejidad la maneja siempre el Estado, porque no es negocio. O sea, el sector privado no invierte en complejidad. Entonces lo que nos encontramos, hablo de Argentina, lo que nos encontramos en Argentina fue con que el sector privado no tenía camas de terapia intensiva y que la mayor cantidad de camas de terapia intensiva estaban en el sector estatal. Entonces se reforzaron aún más esas camas y los recursos humanos se forman en el sector estatal, nunca se forman en el sector privado, si miro la realidad argentina. Entonces, en ese punto, creo que estamos volviendo a una necesidad de políticas sanitarias que tengan una perspectiva integral, solidaria, organizada a nivel territorio, a nivel país, y eso también pone en disputa la cuestión de la centralidad del mercado que nos trajeron 50 años de neoliberalismo. Esto se está discutiendo en Europa también. Slavoj Zizek, por ejemplo, está planteando esta cuestión. Filósofos orientales están planteando estos temas. Es decir, que hay toda una cuestión que es colateral al COVID, o que el COVID, de alguna manera, 19, nos hizo ver, o hizo ver a la humanidad, que tiene que ver con lo que empezamos a hablar. Tiene que ver con cómo se expresa la desigualdad y cómo, bueno, los efectos del modelo neoliberal a nivel de cómo impacta en cada singularidad de país y de región a nivel de todo el planeta, porque no es un problema de América Latina el neoliberalismo, es un problema también en Inglaterra y es un problema también en Francia y es un problema también en Alemania, etcétera. Eso diríamos como para plantear algunas cuestiones. Temas del siglo XXI que tienen que ver con la conferencia esta, con este título tan sugestivo que ustedes proponen, tiene que ver con la pospandemia en principio. La pospandemia es siglo XXI. Y la pospandemia, ahí vuelvo a la CEPAL y vuelvo a los informes que se vienen realizando. La pospandemia, si lo miramos desde el punto de vista económico, va a ser bastante compleja. Incluso ya es complejo. Y no terminó la pandemia. La mayoría de los países del mundo, yo diría el 99% de los países del mundo, han disminuido su PBI, su Producto Bruto Interno, es decir, lo que pueden producir, de manera muy significativa. Eso es un tema económico. Pero eso genera un fuerte incremento de la pobreza. Es decir, que nos vamos a encontrar en la pospandemia, más allá de que haya una mayor o menor distribución de la riqueza, con un incremento de la pobreza. Se calculan en decenas de millones de pobres en América Latina, que sería, digamos, el incremento de la pobreza, con lo cual se nos va a interpelar a los trabajadores sociales, se va a interpelar a las instituciones y a todo aquello que tenga que ver con lo social. Es decir, cuando, bueno, digamos, bueno, esto terminó y a partir de ahora hay que seguir trabajando, pero mientras tanto, esto ya está ocurriendo en el sentido del impacto económico que esto tiene. Y en ese sentido también, esto también es una pregunta hacia el trabajo social. ¿Cómo trabajar estas cuestiones? ¿Cómo trabajar las organizaciones populares? ¿Cómo trabajar la informalidad laboral? ¿Cómo trabajar la economía solidaria? ¿Cómo trabajar la economía social? Estas son discusiones que se están dando en mi país en este momento, que son bastante ricas, bastante interesantes, que no solamente involucran a trabajadores sociales, sino que involucran a economistas, a sociólogos, a antropólogos. Es decir, que hay un carácter bastante interdisciplinario. Pero el que tiene la capacidad, la disciplina que tiene la capacidad de ver lo que pasa, digamos, en la cotidianeidad, es justamente el trabajo social. Porque los trabajadores sociales trabajamos con los problemas sociales. O sea, trabajamos con los efectos de todo esto que yo describí recién como algo muy macro social. Es decir, trabajamos con el diálogo entre lo macro social y lo micro social. Ahí es donde estamos nosotros. Cuando estamos trabajando,
frente a un problema de desempleo, por dar un ejemplo, no estamos trabajando con la estadística de desempleo solamente o con la idea de desempleo solamente, estamos trabajando con el desempleado y con el impacto social que tiene el desempleo, no solamente desde el punto de vista objetivo, sino también desde el punto de vista subjetivo. Entonces ahí nos debemos preguntar en nuestra formación, ¿qué sabemos acerca de la subjetividad? ¿Qué sabemos acerca de la economía social? Y creo que bueno, son desafíos que, bueno, que venimos trabajando y que venimos incluso trabajando en reformulación de programas de estudio, por ejemplo, bueno, en textos, en conferencias, acciones, publicaciones, etc. Entonces, digo, trabajamos con padecimientos de origen social, contra padecimientos de orden sociales que, digo, son objetivos, pero también son subjetivos. Si una persona vive en la calle, padece vivir en la calle, porque padece hambre, porque padece frío, pero también padece subjetivamente la discriminación, también padece subjetivamente la mirada de los otros. Entonces, con eso trabajamos los trabajadores sociales. Incluso agregaría que trabajamos con lo que llamamos en algunos textos problemáticas sociales complejas, es decir, que si yo estoy trabajando con una persona que padece violencia de género, por ejemplo, no estoy trabajando solamente con la violencia de género, sino también estoy trabajando con los problemas habitacionales que la persona tiene, con los problemas de alimentación que la persona puede llegar a tener, con los problemas de derechos sociales vulnerados que esa persona puede llegar a tener, etc. Es decir, todo eso lo voy a saber en cada caso en particular, en cada circunstancia en particular. Eso es lo microsocial que dialoga todo el tiempo con lo macro. O sea, no trabajamos en laboratorios aislados de la realidad. Todo el tiempo estamos trabajando con lo que ocurre en la sociedad, pero cómo eso que ocurre en la sociedad impacta subjetivamente en procesos de estigmatización, en procesos de discriminación, en procesos de empobrecimiento, en procesos de, para darle un título grande, de padecimiento. Y el padecimiento tiene una fuerte marca social. Fíjense que cuando hablamos de esto, yo siempre me refiero, digamos, a la post-Segunda Guerra Mundial. En ese momento, digamos, 1945, 1946, es el momento de auge de lo social. Las preguntas son hacia lo social, no son ni a lo psicológico, ni a lo psiquiátrico, la psicología no tenía gran desarrollo, ni a la antropología. Las preguntas son a lo social en términos de, bueno, ¿cómo trabajamos los efectos de la guerra? Y las preguntas son hacia la intervención social. Y la intervención social es trabajo social. Y la intervención social es la que crece de una manera exponencial post Segunda Guerra Mundial. Y tal vez yo pienso que es muy posible que post pandemia haya una gran demanda de intervención social. Y para eso debemos estar preparados, debemos irnos preparando en el sentido de que esas intervenciones sean efectivas, que esas intervenciones disminuyan el dolor, que esas intervenciones sean estratégicas, que esas intervenciones disminuyan el padecimiento, que esas intervenciones favorezcan la solidaridad, que esas intervenciones recuperen lazo social perdido, que esas intervenciones trabajen con la fragmentación social que había generado y que generó décadas de neoliberalismo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, si vamos a lo concreto y cómo lo planteamos desde nuestro punto de vista, nosotros trabajamos con problemas sociales que son efectos de la cuestión social, como se mencionó al principio de este encuentro que tenemos hoy. Es decir, pero también la cuestión social está atravesada por una serie de singularidades que tienen que ver con nuestra condición de americanos. Es decir, la cuestión social en América empieza con la conquista, no empieza con la contradicción capital-trabajo de la segunda revolución industrial, como sí se estudia en Europa. Es lógico que se estudie así en Europa, pero aquí los problemas sociales y la desintegración de la sociedad empieza hace 500 años. Y hoy yo agregaría a la pandemia también como un elemento que construye el problema social desde una singularidad que tiene que ver con los efectos que me genera la pandemia en términos de incertidumbre, en términos de mala alimentación, en términos de desfasaje en la escolaridad, en términos de violencias, en términos de hacinamiento. Podemos hacer una gran descripción de todo eso y sería para otro encuentro. Pero bueno, ¿estamos frente a una nueva cuestión social? Probablemente sí, si salimos de la idea que la cuestión social tiene que ver solamente con la relación entre el capital y el trabajo, que es una mirada
en mi opinión humilde, es una mirada muy del siglo XIX y estamos ya en el siglo XXI. Es decir, si miramos de vuelta nuestras historias como países americanos, la cuestión social a principios del siglo XX tiene mucho más que ver con la urbanización que con la industrialización. Nuestros países no estaban industrializados a principios del siglo XX. Estaban con procesos de agricultura, donde predominaban oligarquías terratenientes que eran extractivas, y la pobreza venía de esa acumulación, no de la acumulación producida por las industrias. Si bien había industria, no había las industrias que había en Inglaterra, que había en Alemania o que había en los lugares donde se discutía esta contradicción. Entonces digo, por eso planteamos en algunos textos el tema de entender la cuestión social como una cuestión nacional, como una cuestión latinoamericana, y verlas desde nuestra perspectiva de latinoamericano. Y acá agregaría la pandemia en diálogo con la cuestión social. Porque en definitiva, la pregunta podría ser, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? Y la respuesta rápida ahí es que trabajamos con problemas sociales. Y ese trabajo con problemas sociales se da a partir de que exista visibilidad del problema social. O sea, el problema social existe. ¿Cuándo existe un problema social? Cuando es visible. Es decir, yo recién mencioné la violencia de género. Si nos hubiésemos encontrado hace 30 años atrás, yo decía violencia de género y era medio una palabra rara. La violencia de género empezó a ser visibilizada como problema a partir de movimientos sociales, a partir de movimientos feministas, a partir de investigaciones académicas, a partir de medios de comunicación, a partir de literatura, a partir de expresiones plásticas, películas, etc. Se visibilizó como problema social. En ese punto ingresó en la agenda pública, y al ingresar en la agenda pública se considera como problema social y intervenimos sobre eso. Pero ojo que nosotros también, desde nuestra disciplina, construimos agenda pública, porque muchas veces hacemos visible aquello que la institución no ve. Nosotros siempre planteamos que un trabajador social le está diciendo al hospital: acá hay algo más que un cuerpo enfermo. Le está diciendo al sistema educativo: acá hay algo más que un programa de educación. Le está diciendo a la justicia: acá hay algo más que la ley. Entonces, esa condición de humanidad que el trabajo social impone con su sola presencia, sin haber hecho nada todavía, sin haber hecho ninguna acción interventiva, con el solo hecho de estar ahí, ya se está diciendo algo que significa y hace ver, digamos, esa cuestión. Desde esa perspectiva diría, bueno, el campo del siglo XXI es un campo realmente amplio, pero insisto en que necesitamos estar muy sólidos en nuestra formación. Es decir, muy sólidos en el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, es decir, por qué intervenimos de esta manera, cómo consideramos al sujeto de intervención, por qué lo consideramos así. ¿Desde qué marco teórico estoy entendiendo ese sujeto de intervención? Y desde qué marco teórico planteo cómo entiendo ese sujeto de intervención, pero también qué voy a hacer con ese sujeto de intervención. Es decir, si yo digo, vamos a hacer una intervención territorial, vamos a hacer una intervención comunitaria, la cuestión es, ¿quién es ese sujeto comunidad? ¿Cómo lo entiendo? ¿Desde dónde lo estoy leyendo? ¿Desde dónde lo estoy comprendiendo y explicando? Y después tendría que ver cuáles son las estrategias interventivas que me voy a dar en esa comunidad, en ese barrio. ¿Qué voy a buscar ahí? No es mágico. Necesito tener un contacto muy estrecho con la gente que habita ese lugar para poder elaborar estrategias de intervención que tengan que ver con lo más sentido por ese grupo de personas o por esa comunidad. Y que, en definitiva, si pienso en lo macro social de vuelta y pienso en los efectos del neoliberalismo, bueno, pensaría en la necesidad de recuperar lazo social, pero también el lazo social dialoga con la pertenencia y con la identidad. Entonces ya mi sentido de intervención dialogaría con la recuperación del lazo, con la construcción de identidad, con la construcción de pertenencia, y obviamente con las problemáticas sociales que plantee el propio
contexto o microcontexto en el cual estoy interviniendo. Por eso decimos, no quiero ser muy extenso ni agregar muchas cosas, pero sí quisiera decir esto. Nosotros trabajamos, yo diría, en 3 niveles. Trabajamos con el problema social, como dije antes, que nosotros lo llamamos el primer orden de intervención, pero también trabajamos con un segundo orden de intervención que tiene que ver con la vida cotidiana de la persona que padece el problema social. Si quieren, usemos el ejemplo de violencia de género que usamos recién. Si yo estoy trabajando en este momento con una persona que viene a plantear una problemática vinculada con violencia de género, tengo una problemática social compleja por lo que explicamos antes. No es solamente, sé que no es solamente violencia de género. ¿Qué otras cosas? A ver, no sé cuáles son. Ahí necesito una entrevista que me sirva para dirimir eso. Pero pensémonos trabajando. ¿Qué es lo que primero nos aparece a los trabajadores sociales? ¿Con quién vive esta persona? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo son sus lazos sociales? ¿Cómo construye su vida cotidiana? ¿Cómo es su día a día? ¿Por qué vino hoy y no ayer? Eso es lo que marca, digamos, un juego de significados que hizo que algo haya generado la producción de que la demanda se construya hoy y no mañana ni ayer. Entonces, como segundo orden de intervención, trabajamos lo microsocial, eso lo llamamos técnicamente así. Y como tercer orden de intervención, imagínense la situación, si estuviese pasando esto en este momento, estaríamos trabajando con el problema social, estaríamos trabajando con esa persona situada en un contexto microsocial, es decir, estaríamos preguntando acerca de sus lazos sociales, pero también estaríamos pensando ¿qué me está ofreciendo el sistema de protección social para darle algún tipo de protección a esta persona que se acaba de presentar hace 5 minutos hablando de violencia de género? Hay organismos no gubernamentales, hay movimientos sociales, hay disposiciones estatales. Eso es lo que básicamente hacemos los trabajadores. O sea, eso y no estoy diciendo que lo hacemos paso por paso, lo hacemos todo el tiempo. Y a veces prevalece la gestión de recursos, a veces prevalece la mirada a lo micro, a veces prevalece la escucha, que es muy importante desarrollarla, en escucha social, en una problemática de violencia de género, como cualquier otro tipo de tema que querramos abordar. Y acá volvería un poco al tema del COVID, cómo el COVID nos sirve, nos es útil como para discutir estas cosas, para decir, bueno, necesitamos ponernos al día, necesitamos discutir teoría, necesitamos discutir la propia teoría que el trabajo social construye en su cotidianeidad, en sus proyectos de investigación. Es decir, si yo miro, y acá hago un pequeño paréntesis, al trabajo social y su producción intelectual, en los últimos 30 años me encuentro con una producción intelectual impresionante a nivel de América Latina, superando a la sociología, por ejemplo, en cantidad de textos publicados. Ni hablar de proyectos de investigación. En el instituto que se mencionó recién, que yo dirijo en la Universidad Nacional de La Plata, calculamos, no sé, diría que tenemos 132 investigadores, sin contar los becarios. Y tenemos creo que 7 líneas de investigación. Cada línea de investigación tiene una serie de proyectos. Y eso no es la Universidad de La Plata, y no es un gran instituto, es una pequeña oficina inaugurada hace 2 años, y hay otros institutos que tienen muchas más investigaciones que las que tenemos nosotros, y son investigaciones de trabajo social. O sea que lo que ha demostrado esta disciplina, que tiene mucha capacidad de mirar, mucha capacidad de analizar y mucha capacidad de aportar, porque en definitiva, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo rápidamente, no se trata de hacer una defensa del trabajo social. Yo lo que estoy planteando es la defensa de una disciplina que sea útil al pueblo, que sea útil a la sociedad, que acompañe, que contenga, que disminuya el padecimiento, que quite el dolor, que se equivoque. Porque también tenemos que reconocer que nos equivocamos y que hacemos las cosas, a veces nos salen bien y a veces nos salen mal. Porque eso es una profesión. Una técnica siempre va a salir bien. Y si sale mal es porque se hizo mal. Pero en las profesiones,
como pasa, digamos, en toda profesión, bueno, las cosas pueden salir mal. ¿Qué sé yo? A los médicos se les mueren los pacientes, los abogados pierden juicios. Entonces, si nos ubicamos como profesión, también tenemos que reconocer nuestras propias falencias y nuestros propios límites. Pero vuelvo al tema del COVID y digo, el COVID lo que nos hace ver es que cuando hablamos de salud, y hablamos de salud, hablamos de salud de enfermedad como tensión. O sea, no podemos hablar de la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social en una mera ausencia de enfermedad, como definía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1948. Estamos en el 2020. En poco tiempo va a cumplir 100 años esa definición, o casi 100 años. La salud pública latinoamericana nos ha demostrado que que la salud y la enfermedad son un proceso que se construye todo el tiempo, que tiene que ver con la historia de vida de la persona, que tiene que ver con la biografía de la persona, que tiene que ver con el diálogo entre la biografía de la persona y el contexto. Y eso hacemos los trabajadores sociales cuando hablamos de historia social. La historia social de una persona es una persona situada, es una persona en contexto, es una niñez en contexto, una adolescencia en contexto, una juventud en contexto, una adultez en contexto. Eso nos sirve, nos es útil como para poder entender qué es lo que está pasando cuando se produce algún tipo de demanda. Y ¿se construye conocimiento ahí? Yo creo que también se construye conocimiento de manera diferente que el que se construye dentro de los proyectos de investigación. Entonces, volviendo a esto, el COVID o la pandemia nos muestra que la salud es un proceso histórico-social que no alcanza a pensarla desde lo médico. Es un error pensarla solamente desde lo biológico y solamente desde lo médico. Tiene fuertísimos condicionantes sociales, culturales. Yo decía antes, yo no lo puedo afirmar esto en el sentido de la evolución de la enfermedad, porque no tengo investigaciones para afirmar eso, pero sí puedo decir, usando una vieja categoría de la salud pública, que es la accesibilidad, que de acuerdo a las condiciones económicas y sociales voy a tener mayor o menor accesibilidad, porque voy a estar más cerca o más lejos del sistema de salud. Y la accesibilidad es geográfica por esa razón, también es económica, porque si tengo dinero o no tengo dinero para llegar al centro de salud o al lugar donde me van a atender. Pero también es administrativa, también tiene que ver con las características burocráticas del lugar donde yo voy a estar recibido. Y la accesibilidad no es que me reciban, la accesibilidad es que me reciban y que continúe mi proceso dentro del sistema de salud. Y hay otro punto, que tal vez es el más interesante, la accesibilidad tiene que ver con la percepción que tenemos de cuándo estamos sanos y cuándo estamos enfermos. ¿Cómo manejamos nuestros niveles de alarma? Y el manejo de nuestros niveles de alarma acerca de cuándo estamos sanos y cuándo estamos enfermos tiene mucho que ver con los condicionantes sociales que atravesamos. Porque si yo trabajo en la informalidad, como empezamos a conversar y empezamos a charlar hace unos minutos, si trabajo en la informalidad y tengo un síntoma, me duele la cabeza o tengo fiebre, voy a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando y voy a tratar de olvidar ese síntoma. Y voy a tomarme algo para no darme cuenta de que padezco eso, porque necesito. Y voy a deteriorar mi salud de una manera diferente que la persona que se siente mal y se queda en su casa. O que consulta a su médico porque tiene una cobertura social, le decimos nosotros, un acceso al sistema de salud. Entonces, el sistema de percepciones y los niveles de alarma también se construyen socialmente y son tema me parece interesante, de estudio para poder entender. Y cuando estamos frente a una enfermedad, estamos frente a factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes. No estamos solamente frente a un virus que ingresó dentro de un organismo. Entonces, eso es lo social. Y eso es el aporte del trabajo social a los equipos de salud, que también tiene que ver con cómo significa socialmente lo que le está pasando a la persona, lo que me está pasando a mí si estoy enfermo. ¿Qué significa estar enfermo? Y la significación de estar enfermo no es solamente socioeconómica,
también tiene que ver con procesos de estigmatización, tiene que ver con temores, tiene que ver con ansiedades, tiene que ver con angustias, tiene que ver una enorme cantidad de cuestiones que no se construyen hoy, que se construyen en toda mi biografía, en toda mi historia de vida. Y eso es la historia social. Entonces, repensemos la historia social, no al estilo de las pioneras, como dice Viviana Travi, que es un jalón histórico imprescindible y importantísimo y un trabajo enorme y fundamental fue el que hizo Viviana en ese estudio, pero también agreguemos todo lo que vino después, todo el avance o el conocimiento que se construyó en todo el campo del trabajo social y de las ciencias sociales en función de esto que estamos mencionando. Y también decimos, bueno, si recortamos en la pandemia, yo diría, bueno, hay un horizonte de intervención, y el horizonte de intervención hoy tiene que ver con construir accesibilidad. No sé, en las personas con las cuales estamos compartiendo este espacio, los que están, los y las que están trabajando, seguramente lo que están haciendo es construyendo accesibilidad, están facilitando el acceso al sistema de salud. Incluso mucho de lo que hacen los trabajadores sociales, por lo menos en las prácticas que vemos acá, es conectar a los que están aislados con la familia o abordar a esas familias para que puedan soportar el aislamiento de aquel que padece el COVID-19 y ya se lo separó de su grupo familiar. Es decir, trabajar esa cuestión, llamémosle traumática, que no, digamos que, en mi opinión, el trabajo social tiene más posibilidades de escucha que otras disciplinas, incluso que la psicología, porque la psicología escucha más a largo plazo. Esto es un tema de corto plazo. Es una angustia que está ahora y que hay que resolverla ahora. No vamos a ver y vincularla con alguna otra cuestión que tenga que ver con la historia psicológica de la persona. Entonces digo, construir accesibilidad tiene que ver con muchas de estas cosas y no solamente tiene que ver con la accesibilidad del sistema de protección social, sino que también tiene que ver con la reconstitución de la vida cotidiana, con la búsqueda de sentido, con el apoyo, con una serie de cuestiones que implican formarnos, implican saber hacer buenas entrevistas. Y nunca terminamos de aprender a hacer entrevistas. Pero cuanto más estudiemos entrevistas y más hagamos entrevistas, mejor las vamos a hacer. Pero la entrevista implica, por ejemplo, si lo tomo como instrumento para mí clave en el campo de la intervención, la entrevista implica saber mirar, saber escuchar y saber usar las palabras. Por eso generalmente en los textos hablamos de la palabra, la mirada y la escucha. Porque en la entrevista hay un lenguaje corporal que tengo que aprender a mirar. En la entrevista hay una textualidad que es singular. Las palabras que transcurren en esa entrevista se inscriben en el otro, porque siempre está dada desde un lugar de poder, desde un lugar de poder saber. Mi formación y mi trayectoria donde más trabajé es en el campo de la salud mental. Y doy este ejemplo. Si un padre me pregunta, ¿mi hijo es esquizofrénico? Y yo le digo, sí, su hijo es esquizofrénico, ya lo construí al hijo como esquizofrénico. Y va a hacer mucho trabajo, va a haber que hacer mucho trabajo para deconstruirlo familiarmente desde ese diagnóstico que yo acabo de ratificar, por más que no sea médico. Y si lo dijo el médico, también pesa, y pesa tal vez a veces más, según la condición sociocultural de la persona. Entonces, construimos accesibilidad, transversalizamos la demanda y analizamos los factores que se presentan como obstáculos a esa accesibilidad. Más, lo digo esto más en clave de trabajo en la pandemia, pero también se hace en la práctica cotidiana cuando no hay pandemia, más otras cosas. Incluso la intervención aparece como una especie de sostén, de apoyo, de escucha, el hecho de ser escuchado, el hecho de tener un lugar donde se me escuche, el hecho de donde pueda decir lo que me está pasando. Entonces, creo que si hablamos de trabajo social del siglo XXI, estamos hablando de una necesidad de trabajo social. Es necesidad, si me permiten, de una escucha social. Imagínense esta situación, imagínense que hoy en un hospital
a las 4 de la mañana aparece una señora, una mujer con una niña de 12 años diciendo, me acaba de contar que su padre abusó de ella hasta los 9. ¿Quién escucha a esa mujer? ¿Quién escucha a esa niña? El cirujano que está de guardia. ¿Sabe escuchar eso? ¿Tiene capacidad para escuchar eso? Se necesita una escucha social ahí, ni siquiera alcanza la escucha psicológica, que vuelvo a decir, es más a largo plazo. Entonces, ahí de qué estamos hablando, de que hace falta que haya trabajadores sociales en las guardias de los hospitales, porque saben resolver a las 3 de la mañana y escuchar a las 3 de la mañana y saben aliviar a las 3 de la mañana y no esperar a las 9 de la mañana para que alguien pase y esa historia vuelva a ser contada ya de otra manera y ya en las horas que pasaron esa historia se hizo mucho más compleja que en el momento que la estoy escuchando, en el momento donde se presentó espontáneamente esta persona a plantear este ejemplo que les acabo de compartir. Entonces, la intervención es sostén, es apoyo, es escucha activa, es acompañamiento, y en ese sentido creo que tenemos muchísimos elementos como para compartir. Y también eso se vincula con lo ético, es decir, entender la estrecha relación que existe entre la ética del trabajo social y la característica humanística que tiene nuestra disciplina. Es decir, quien estudia trabajo social por una preocupación social por el otro. Creo que si nosotros revisamos lo que somos trabajadores sociales y revisamos nuestras historias, seguramente en algún momento apareció algún tipo de preocupación de eso que hizo, de ese otro, que hizo que hayamos optado por esta cuestión. En los médicos, en los psicólogos también existe esa preocupación, pero es otro tipo de preocupación, diría yo, y que tiene que ver con una cuestión ética y que tiene que ver con una cuestión de preocupación por la condición humana. Esa preocupación por la condición humana se la puede llamar humanismo. Y creo que estamos en un contexto de posible, va a depender de nosotros, posible caída del neoliberalismo y posible recuperación de un humanismo que se nos viene siendo negado desde hace más de 50 años y que el neoliberalismo se encargó de destruir. Y tal vez, como dicen muchos autores, la reconstrucción del humanismo que sea situado, que tenga que ver con la lógica no solamente clásica, sino también latinoamericana, y que tenga que ver, insisto, con el reconocimiento de la importancia de la condición humana. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué implica la ética en el trabajo social? Implica reconocer que en el otro hay cultura, implica reconocer que en el otro hay saber, implica reconocer las diferencias, implica reconocer la autonomía, implica construir la autonomía, implica trabajar en función de la construcción de lo colectivo, implica en definitiva un compromiso que se sintetiza en esto que dijimos antes, que es lo que llamábamos preocupación por el otro. Pero la preocupación por el otro, si la hago, digamos, la llevo a la acción, la hago práctica, tiene que expresarse en un hacer, tiene que expresarse en una intervención, en un hacer que llamamos en trabajo social, lo llamamos intervención social o intervención en lo social. Y en ese sentido, esa intervención tiene que estar en un momento de elucidación, digamos, para darle una mirada más filosófica, en el sentido de que tengamos la capacidad de aclarar, exponer y argumentar por qué hacemos esto y no otra cosa, como decíamos antes. ¿Desde dónde argumentamos que hacemos esto y no otra cosa? Es decir, aclarar, exponer y argumentar, y pensar de qué manera llevamos adelante nuestra profesión, sabiendo por qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. Eso es pensarlo más profundamente, el concepto de dilucidación. Pero bueno, ya estamos en el tiempo, con esto termino. Digo que el trabajo social siempre está ahí donde está el dolor, donde está el problema, sea el dolor de
Y no solamente es el dolor de una persona que tiene que ver con la desigualdad social, el dolor también está en la locura, el dolor también está en el consumo problemático de sustancias, el dolor está en una situación de abuso, y eso no implica solamente sectores populares, eso abarca a toda la sociedad. Entonces estamos ahí, desde la palabra, desde la mirada, desde la escucha, acompañando, haciendo ver y fundamentalmente construyendo acontecimiento. Y construir acontecimiento es algo que tiene que ver con que el otro pueda empezar a visibilizar por qué pasa lo que pasa. Que la persona que padece violencia de género pueda visibilizar, gracias a la intervención, por qué pasa lo que pasa, por qué padece violencia de género, por qué hay un patriarcado que hace que la violencia de género se haya naturalizado en su historia de vida. Bueno, disculpen si me excedí, eran 40 minutos, yo estoy mirando en mi computadora, voy por el 52, así que me callo. Les agradezco muchísimo, mucho la invitación y es un gusto compartir el espacio. Si quieren, pasamos a preguntas, si hay preguntas. Sí, sí, muchísimas gracias, doctor Carballeda. Justamente su intervención creo que ha puesto en el tapete varios aspectos y cuestiones y desafíos, ¿no es cierto? Muchos creo recuperados y otros aspectos que están planteándose como desafíos, por ejemplo, este que usted planteaba en términos de la pandemia no solamente ha puesto, ha puesto en evidencia o ha resaltado o ha profundizado o ha destacado los ámbitos de la desigualdad, sino que también ha generado una reaparición del Estado, como usted mencionaba, ¿no? Este es creo, un aspecto también central entre los varios que ha mencionado, donde también se demanda esta necesidad de que las intervenciones sociales desde nuestra especialidad sean estratégicas, ¿no es cierto? En sentido, no solamente desde lo personal, sino también desde lo social. Y aquí vienen algunas preguntas que le voy a transmitir de las personas que nos están acompañando en esta conferencia magistral. Y vamos a también insinuar y invitar a quienes nos están invitando a que puedan hacer sus preguntas a través del chat del Facebook, ¿no? Pero tenemos ya algunas preguntas que le voy a transmitir. La primera señala, por su exposición, el centro de nuestra intervención sigue siendo el problema social. Este problema social, ¿cómo se ha resignificado en la actualidad? Bien, bueno, es una linda pregunta. Los problemas sociales se resignifican todo el tiempo, porque todo el tiempo se construyen y se deconstruyen. Es decir, al ser producciones sociales, los problemas sociales, al ser productos de la sociedad en la cual habitamos, todo el tiempo se están resignificando. Y ahí también es clave la cuestión de la intervención, es decir, cómo es visibilizado el problema social por ese otro. Doy un ejemplo sencillo para intentar responder la pregunta. Si una persona está planteando que padece de alcoholismo, la cuestión es, ¿qué entiende la persona por alcoholismo? Es decir, ahí hay una significación del sistema social que tiene que ver con los imaginarios sociales que atraviesan a esa persona, y lo que esa persona entienda por alcoholismo no tiene que ser exactamente lo que yo entiendo por alcoholismo. Entonces, todo el tiempo se están resignificando, y en este contexto, bueno, hoy está todo muy atravesado por el COVID-19, pero bueno, esto pasará. Y bueno, y va a estar muy presente cuando pase también el COVID-19, como pasó con la epidemia de polio, por ejemplo, en la década de los 50 y los 60. Hasta ahí llegaría. Ya, la siguiente pregunta tiene que ver justo con este tema de la relación Estado-sociedad, otra vez, que es el tema que siempre nos atraviesa, pero la pregunta dice, estamos entonces pensando en la necesidad de políticas públicas y sociales también resignificadas. ¿Cómo miramos Sí, las sí. políticas públicas? Yo creo que necesitamos políticas públicas resignificadas, políticas públicas que tengan más que ver con la singularidad. O sea, yo no volvería al estado de bienestar que nos robó el neoliberalismo.
yo volvería a un estado social que tenga otros elementos, que tenga más en cuenta la singularidad, que tenga más en cuenta las trayectorias, pero también necesitamos una fuerte presencia estatal. No podemos dejar nuestra vida librada al mercado, ni nuestra vida cotidiana, ni nuestra educación, ni nuestra atención en salud, ni nuestro acceso a la vivienda, nada podemos dejar librado al mercado, y menos a un mercado neoliberal. Si Adam Smith, que es el padre del liberalismo, viera lo que es el neoliberalismo, yo aseguro que se suicida, digamos, se mete de nuevo en la tumba. Entonces, habrá dicho que el monstruo que cree no puede ser que esté existiendo. Entonces, porque también el neoliberalismo construye subjetividad y construye, es otra historia compleja, pero también lo podemos pensar desde esa perspectiva. Entonces, necesitamos pensar modelos de Estado que se van construyendo en realidad, no es que uno los piensa en un laboratorio y los aplica, se van construyendo y se van aprendiendo en la práctica. Y ahí de vuelta aparece el trabajo social. Porque fíjate que la intervención del trabajo social siempre es transversaliza. No sé si me explico. Es decir, cuando uno está trabajando como trabajador social, yo vuelvo a decir, trabajé siempre en salud mental, pero yo trabajaba en salud mental y tenía contactos en educación, tenía contactos en salud no mental, digamos, en salud física, tenía contactos en la justicia. Entonces, estaba construyendo intervenciones transversales, porque no me alcanzaba, no podía solo, no en el sentido interdisciplinario, sino en el sentido de la institución. No me alcanzaba con la institución que tenía por esta complejidad de los problemas. Ese hacer que el trabajo social tiene, de hecho, ya está construyendo una forma de transversalidad en la intervención, que incluso si uno va a un viejo texto, ya viejo, del año 2003, que es de Robert Castel, un autor francés, que se llama La inseguridad social, cuando los franceses, antes de la crisis del 2008, están con la idea de reconstruir su estado de bienestar, su estado de providencia, Robert Castel plantea justamente la necesidad de tener modelos de Estado fuertes, pero transversales. Y también pensemos que está la informática presente, y cuando se pensó esto de bienestar, la informática no existía. Un montón de cuestiones que marcan una importancia de mirar la singularidad y una construcción permanente. Y creo que la ventaja que tenemos en este sentido es que somos latinoamericanos. Estamos menos atados a viejos esquemas. Y también en la relación Estado y sociedad, nuestras sociedades fueron construidas por los estados. En otros lugares, los estados construyeron las sociedades. Entonces ahí también tenemos otro punto de diferencia que es bastante interesante para explorar. Estás muteada, estás silenciada, Marta. Necesitamos pensar en trabajo social con pandemia, pospandemia y más allá de la pandemia. Le solicitamos profundizar en la reconfiguración de lo social y las nuevas orientaciones de la intervención social. Yo creo que en principio la reconfiguración de la sociedad hay que estar atentos a cómo va a cambiar nuestra sociedad va a cambiar, está cambiando. La pandemia la está cambiando. Incluso diría que la está cambiando, en algunos aspectos es positivo el cambio, porque diría, los instrumentos que estamos utilizando en la pandemia en intervención no se usaban antes y de repente nos preguntamos por qué no los usábamos. Por ejemplo, ¿por qué no se llamaba a un paciente por teléfono cuando no venía? Porque el psicoanálisis, que en Argentina es muy fuerte, decía que no, eso no se debe hacer. Y hoy se hace. Entonces, en ese sentido, creo que es una resignificación necesaria de las prácticas, porque la pandemia interpela y va a dejar cosas, como decíamos antes. Y las nuevas orientaciones en intervención social, esa es mi humilde opinión, creo que están empezando a trabajar mucho más con lo interpretativo, no solamente con lo descriptivo. No solamente con lo objetivo, como decíamos antes, sino también con lo subjetivo. Nosotros hablamos de padecimiento subjetivo, de un padecimiento social, y la subjetividad es un tema de la psicología, la subjetividad es un tema de la filosofía, y no sé, no quiero hacer competencia, pero Max Weber habló de subjetividad antes que Freud, o sea que no quiero decir quién llegó primero, sería
competencia futbolística ridícula. Pero las ciencias sociales tienen una larga trayectoria en pensar la subjetividad. Lo que pasa es que en muchas de las formaciones en trabajo social predominó el pensamiento estadounidense, el pensamiento de Talcott Parsons, que es fuertemente objetivista, aunque hay discípulos de Parsons que también son subjetivistas como, o cercanos a Parsons, como Irving Goffman, por ejemplo, que es el padre de la microsociología. Y de la intersubjetividad, cuando seguramente el texto que siempre se lee en trabajo social es La construcción social de la realidad, que es un texto de Berger y Luckmann. Bueno, son dos autores que son del interaccionismo simbólico, que tiene alguna relación con ese funcionalismo, pero ellos miran también la subjetividad. Parsons, no sé, no le quiso dar importancia a ese tema, aunque se formó, leyó mal a Weber para mí, y leyó mal a Durkheim, pero logró imponer una teoría por la preponderancia o la, no sé cómo decirlo, la prepotencia estadounidense. Perdón que lo diga así. Muy bien, vamos con la última pregunta para también ya ir terminando el evento que ha sido hasta aquí muy, muy rico, muy enriquecedor. La pregunta es, ¿cómo trabajar de manera integral para la protección de la vida? Yo creo que todo el tiempo lo estamos haciendo, pero protegemos la vida cuando, incluso pensemos en nuestros pueblos originarios, cuando pensamos en la vida desde una perspectiva integral. Es decir, si hay algo que hizo Occidente, que hizo la modernidad occidental, fue separar individuo de naturaleza. Eso es Descartes, es René Descartes. 500 años, coincide con la conquista, casualmente coincide con la conquista. ¿Qué implicó eso? Que la naturaleza se transformó en un bien tangible, vendible, explotable, y fíjense cómo estamos. Con polo sur y polo norte que se derriten, cambio climático, yo no lo puedo afirmar porque no tengo digamos, la rigurosidad científica para decirlo, pero no puedo decir que el COVID-19 se produce porque los chinos comen murciélagos. Sería muy infantil eso. El COVID-19 se produce por todas las alteraciones, en mi opinión, que se produjeron en los últimos años de todo el hábitat mundial. Fíjense lo que está pasando en el Amazonas, en la Argentina, miles y miles, cientos de miles de hectáreas quemadas por especulación, no quemadas por una desgracia. Se queman a propósito para sembrar soja, para llevarnos al monocultivo de soja. Entonces, eso no es solamente una, digamos, expoliación del pueblo argentino. Eso es una expoliación de la naturaleza de América. Se está atentando contra toda América, no solamente contra Argentina. Cuando se queman bosques para sembrar soja, cosas también se hace en Brasil, también se hace en Uruguay y también se hace en Paraguay. Así que creo que desde ahí tenemos que defender la vida y creo que el concepto de buen vivir es bastante útil para pensar eso. Estás silenciada, Marta. Micrófono. Marta, tu micrófono. Eso pasa siempre en la parte virtual. Nos olvidamos del micrófono. Estás silenciada, Marta. Marta, tu micrófono. Muchísimas gracias y queremos dar la palabra a la licenciada Julieta Mendoza, por favor, para las palabras de cierre, de clausura de este evento tan importante. Gracias, Marta. De verdad es una satisfacción tener a Alfredo. La exposición que hace nos hace pensar en ese trabajo social de este siglo XXI y repensar en todas las categorías que uno trabaja y en la intervención que uno hace. También está bien claro acá que la investigación es importante. Nos comentaba, por ejemplo, que se ha producido mucho más en su propia universidad y también en nuestra universidad. Estamos haciendo la presentación de varias producciones intelectuales en toda esta pandemia. Por ejemplo, hemos tenido 2 semanas de presentación de la producción intelectual de nuestro Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado de la carrera, como también de la
del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales, y creo que estamos coincidiendo con muchos aspectos que señala Alfredo en el posicionamiento que estamos teniendo con trabajo social. Y nos está llamando, ¿no es cierto?, no solamente a hacer la intervención, como decía, en la problemática social, sino también ver todo ese contexto cotidiano de la población y cómo ese contexto cotidiano, una vez dada la lectura, cómo inducir hacia la intervención de las políticas sociales y las políticas públicas, sobre todo para que nosotros podamos trabajar con todos, con todo el logro para lograr el bienestar de esta población y que consiga su protección social también de manera integral. Y esto exige también un trabajo multidisciplinario, transdisciplinar, para lograr estos objetivos. Yo creo que las reflexiones que dejas, Alfredo, y no va a ser la primera vez que te invitamos a hacer un trabajo más de tipo coordinado con todo Latinoamérica. Es importante tener también interpretaciones importantes de todo el espacio latinoamericano para que la profesión nuestra también se vaya dando frutos de manera más objetiva, dando respuestas a ese encargo social de estas realidades sociales donde intervenimos. Gracias por estar presente y te vamos a convocar, y no va a ser la primera vez. Muchísimas gracias y un abrazo solidario a toda tu universidad, a todo el pueblo argentino y a toda Latinoamérica también que nos está viendo en este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a todos los quienes nos han seguido por Facebook, gracias, Ángela. a quienes han participado más activamente. Estamos con próximos eventos para dar continuidad a este proceso de reflexión de lo que son los desafíos del trabajo social desde diferentes perspectivas. Así que las invitamos a continuar y tomar impulso para enfrentar estos grandes desafíos que ya nos ha planteado el doctor Carballeda y que nos lleva realmente a cuestionarnos, seguir investigando, seguir indagando sobre nuestro rol en los diferentes ámbitos y problemáticas que la pandemia y pospandemia y el sistema colonial patriarcal nos están planteando como desafíos a la profesión, a la formación de las trabajadoras sociales, y aquí estamos desde nuestra universidad. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Un saludo desde Potosí. Gracias, Anatolia. Un saludo grande también a las colegas de Potosí. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Irma.